Hola a todos, feliz domingo y feliz día de Cuentos Waku. El espacio de hoy quiero que se lo dediquemos a conversar sobre la importancia que tiene compartir nuestro verdadero estado emocional y nuestras historias que pueden ayudar a romper tabúes, a romper estigmas y ayudar a otras personas a buscar ayuda cuando la necesitan. Y esto se los digo porque el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y muchas personas que pertenecen a la comunidad de Waku saben que mi papá se suicidó y les he ido contando a lo largo del tiempo que nos llevamos conociendo que ese evento obviamente marcó un antes y un después en mi vida, en la vida de mi familia, ha condicionado mucho de las cosas que pienso y de la forma en que acompañamos a las personas en Waku. Y hoy quiero contarles algunas cosas y reacciones que he recibido, tanto del suicidio de mi papá como el que yo comparta que este evento es parte de mi vida. Y se los digo porque muchas veces elegimos por temor callar lo que hemos vivido o callar nuestra verdadera emoción o callar parte de nuestra historia por lo que puedan decir, por vergüenza, porque no es normal, porque no todo el mundo lo ha vivido, porque tenemos miedo a ser rechazados, y muchas veces ser abiertos con nuestra historia es justamente lo que va a ayudar a otra persona a sentirse más protegida o sentir que hay un espacio psicológicamente seguro para abrir y compartir lo que siente. Y tal vez a través de ese canal que se abre gracias a tu apertura es que esa persona puede llegar a tener la ayuda y poder prevenir eventos como el suicidio. Bueno, el tema está en que hay como ciertas cosas, anécdotas pequeñas que les quiero compartir, entre ellas que cuando mi papá se murió, parte del debate y las conversaciones sobre lo que iba a ir en la lápida y lo que la gente pensaba estaba condicionado por la religión que las personas tenían. Entonces, algunas personas cercanas, por su religión, consideran que el suicidio implica que vas a ir al infierno. Y bajo esa premisa, su manera de relacionarse con el suicidio y con el entendimiento de lo que mi papá había vivido era bastante distante, porque yo sentía que les costaba mucho empatizar con lo que sea que mi papá podía estar sintiendo, no solamente en ese momento, sino en todas las etapas que lo llevaron a esa decisión. Entonces, bueno, simplemente me di cuenta que que nuestras creencias son una brújula que nos puede ayudar a ser coherentes con nuestros valores, pero que hay que tener a veces cuidado de que por tener ciertas creencias tan marcadas no estemos excluyendo conversaciones o estemos creando barreras que no permitan dar el espacio para que las personas genuinamente puedan compartir lo que sienten. Eso me dio muchas reflexiones, el tema de las reacciones de las personas al suicidio en base a su religión. Otra cosa que también marcó mi entendimiento de las reacciones de las personas y lo importante era hablar, fue que cuando este evento pasó, ese verano, yo estaba trabajando en Venezuela, yo estaba estudiando esa era una época donde estaba entre mi tercero y último año de la universidad en Estados Unidos, yo estaba becada, y fui ese verano a Venezuela a ver a mi papá, sabía que no estaba muy bien, estaba trabajando con jóvenes y adultos que tenían psicopatologías del desarrollo, y como estaba becada, al mes y medio de la muerte de mi papá, vuelvo a los Estados Unidos y yo estaba muy mal, realmente muy mal. Y tomé la decisión de hablar abiertamente de todo lo que había pasado con todo el mundo, con las personas que me conocían mucho, las que poco, profesores, porque era muy difícil para mí vincularme con las personas teniendo esa carga emocional y esa depresión tan grande que yo tenía, y sentía que era imposible generar vínculos genuinos y con esa depresión y con este peso de mi historia. Entonces yo lo compartí y decía, sí, mi papá se suicidó, pasó esto. Algunas personas se atrevían a preguntarme cómo pasó y les contaba, se pegó un tiro en la cabeza y estaba dispuesta, a pesar de lo doloroso que era, contar esto que estaba pasando. En ese momento yo no lo hice por permitir a otros sentirse seguros y contar sus historias. Lo hacía porque yo no podía vincularme si yo no la pero me di cuenta que para la gente era muy impresionante el que yo lo hablara, porque la gente en esa universidad y digamos que en esa cultura no está tan acostumbrada a ser tan vulnerable. Y eso me llevó a observar a otras personas que también compartían sus penas y dolores y a observar que algunas personas criticaban. Yo no percibí la crítica de el que yo compartiera, pero sí, por ejemplo, de una amiga que había sido abusada sexualmente por su novio en la universidad, y ella fue muy verbal,
muy abierta. Ella de hecho se había ganado la beca en la universidad por haber sido una persona que había peleado contra el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, y con esa misma actitud de ser una persona que protesta y que le da voz, pues ella empezó a hablar de lo que había sucedido, creó un club del tema de abuso sexual, y eso que ella hizo abrió la puerta para que muchas otras mujeres de la universidad empezaran a compartir que ellas también habían vivido esa experiencia. En ese momento yo lo observé de lejos, pero sí llevo conmigo el que su decisión de compartir abiertamente llevó a que otras personas pudieran encontrar el espacio seguro y trabajar esas emociones que, si no las trabajas, puede que se acumulen dentro de ti por muchísimos años, y un día saldrá de alguna forma, o lo vas a somatizar, o repetirás un patrón, o transmitirás tus miedos a las personas de tu sistema, pero al final emociones no trabajadas siempre van a expresarse y van a encontrar una manera de ser parte de tu vida. Entonces, con los años, en las formaciones y en los talleres, algunas veces que estoy dando formaciones que tienen que ver con la inteligencia emocional y la gestión de las fortalezas, hay momentos donde veo pertinente compartir ese evento de la muerte de mi papá. Y una vez estando creo que en las Islas Canarias, no me acuerdo muy bien, compartí la historia y veo, y esto me pasa en muchas formaciones, que una persona empieza a llorar, se lo guarda, y al final ella espera a que se va todo el mundo y me dice: mira, Eugenia, tú eres la primera persona que yo escucho en toda mi vida hablar abiertamente de que un miembro de su familia se suicidó. Mi hermano se suicidó hace 8 años y yo no se lo he contado a nadie, sino a las personas que eran parte mía en ese momento. Nadie del trabajo lo sabe, nadie de las personas con las que he salido lo sabe, yo no se lo cuento a nadie. Y para mí era muy impresionante pensar que esta persona lleva 8 años acumulando ese dolor y se estaba desmoronando. Yo todavía me desmorono cuando me meto muy profundamente en el tema, pero he ido lidiando, he ido a mis psicólogos, lo hablo, he trabajado esto. Y esta persona nada, porque no ha ido al psicólogo, porque no lo ha hablado, Entonces, creo que estamos acostumbrados como sociedad a proyectar una imagen que refleja lo bueno que tenemos y que estamos súper en control y que, bueno, lo sabemos perfectamente, son las tendencias actuales. De hecho, hace como 2 años, 3 años, no me acuerdo, yo puse un cuento guaco, un momento donde estaba muy, muy triste, y me acuerdo haberle contado antes de que saliera el video, contarle a una persona cercana: oye, voy a sacar este video, estoy súper deprimida estos días. Y me decía: bueno, ¿cómo vas a contar un cuento guaco contando que estás deprimida si además tú multiplicas la felicidad? Y yo dije: pero es que no me hace mejor guía ocultar lo que realmente siento. Esto es lo que realmente siento, y habrá personas que necesitan escuchar esto, y hay personas que necesitan saber que tú puedes crecer, tener éxito, avanzar, entendiendo que tienes emociones que te tumban y épocas en donde no estás bien, ¿no? Entonces, bueno, les quería compartir todo esto para hacer la reflexión de que mientras más nosotros compartamos genuinamente lo que sentimos y lo que estamos viviendo, lo que ha pasado en nuestra historia y lo que estamos, más probable es que alguien alrededor tuyo que tal vez necesita desahogarse y abrirse pueda escuchar ese mensaje y buscar la ayuda a tiempo que necesita, porque nosotros ayudamos a normalizar conversaciones de ese tipo de temas. ¿Lo ven? Así que me encantaría saber qué piensan de esto, los leo abajo y les mando un abrazo grande.